Con el auspicio de Casa Santa María de Grupo Santa María y Admisión 2020, presentamos 24 Horas Central. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a las noticias. 41.000 vehículos salieron de la región metropolitana con destino a las diferentes ciudades. Los cordones sanitarios implementados por el gobierno redujeron el número de viajeros. Sin embargo, más de 300 fueron devueltos a sus hogares por incumplir las normas de traslado. Ante la insistencia de algunas personas en quebrantar las medidas de seguridad y de sanidad que buscan evitar la propagación de este COVID-19, el presidente de la República habló fuerte. El mandatario advirtió a los infractores que se les aplicará todo el rigor de la ley. Además, en el día con mayor número de casos positivos, garantizó que habrán camas y ventiladores mecánicos para quienes lo necesiten. Si bien la inmensa mayoría de los chilenos ha colaborado con compromiso, con generosidad, hay algunos que se sienten por encima de la ley y que no solamente arriesgan sus propias vidas, sino que ponen en riesgo la vida de los demás. Quiero ser muy claro, los estamos identificando y los vamos a sancionar con todo el rigor de la ley. Cierran la iglesia evangélica en Bajos de Mena, donde el pastor arrojó positivo por coronavirus. Este viernes fue desalojada, trasladando a más de 20 personas a distintos albergues y centros asistenciales. Una triste tendencia se está dando a nivel internacional como consecuencia del COVID-19. La utilización de fosas comunes para sepultar a las víctimas ya es una realidad en Estados Unidos y Brasil, entre otros. Expertos advierten que se trata de una práctica que seguirá en otras naciones. Y pese a las reiteradas advertencias y llamados a no salir fuera de la región metropolitana por la emergencia sanitaria, de igual manera hubo atochamiento en diferentes rutas. 41.278 automovilistas abandonaron la capital rumbo a diferentes regiones del país. Según las autoridades, de casi 8.000 fiscalizados, solo 261 tuvieron que regresar a la región metropolitana. Fin de semana largo por Semana Santa. En un año normal es común ver estas imágenes en las diferentes salidas de Santiago. Pero por los resguardos a consecuencia del coronavirus, el llamado era simple: no salir de casa. Nosotros, yo le puedo asegurar que como gobierno vamos a ejercer todas las facultades que nos otorga la ley, porque al ejercerla lo que estamos haciendo no solo es sancionar la irresponsabilidad absoluta e incomprensible de algunas personas, que no cumplen sus obligaciones ciudadanas y sus obligaciones sanitarias, sino que lo que estamos haciendo es proteger vidas y contribuyendo a aplanar la curva y a contener esta pandemia del COVID. Efectivamente, hubo una caída en el éxodo de santiaguinos en un 74% en comparación al año anterior en la misma fecha, según el análisis de Carabineros. Pese a ello, las aglomeraciones de automovilistas tuvieron su punto más alto durante la noche de este jueves, lo que descendió rotundamente en las últimas horas. Igual es harta la espera. ¿Y qué trámite hizo usted para poder pasar acá? Ingresé a la página y saqué el salvoconducto. Sin problema. Sin problema. ¿De Antofagasta? ¿De Antofagasta? ¿Y cuántos controles han pasado? 1, 2, 3, 4, 5 controles con este. ¿Cómo te diriges? Angol. ¿A dónde? Angol, sí. ¿Y vas a ver a tu familia? Sí, mi señora, mi hijo, sí. ¿No te parece que es mucho trámite todo esto? Está bien que haya un control sanitario para todo el mundo. De todas maneras, pese a que la salida de las personas debe ser solo de extrema necesidad, es fundamental tener en mano los salvoconductos necesarios para continuar con ese trámite tan esencial. ¿Qué lleva? Nada, voy a buscar fruta. Oiga, ¿y tiene su permiso y todo? ¿Permiso tiene? ¿Para ir a buscar la fruta? ¿Salvoconducto? No, no tengo. ¿Cómo lo va a hacer aquí? Aquí vamos a ver qué pasa. En la empresa todavía no tiene salvoconducto. Ya, y estás tratando de sacarlo ahora. Tienen que mandármelo de la empresa. Ya.
y te tienen detenido acá, retenido, digamos. Claro. No sé, me dijeron que desde el miércoles empezó a regir algo y hasta aquí nomás se puede llegar. ¿Y tú vives acá al lado? Sí. ¿Y para O dónde sea, te- iba a ver a mi pololo que iba acá, a entregarle unos huevitos para su hijo. Durante el jueves se llamó la atención que existiera esta congestión principalmente en el sector de Angostura de Paine. Pese a que se vio una gran cantidad de vehículos, el balance de las autoridades fue positivo. El día jueves de la semana, del fin de Semana Santa del año 2019, se produjeron 160.000 salidas de la región metropolitana y esa situación se compara con las 41.000 salidas que se produjeron el día de ayer, que representa una caída del 74%. Informar que entre controles vehiculares y controles policiales se produjeron aproximadamente 7.700 controles y adicionalmente 261 vehículos fueron obligados a devolverse a sus domicilios, producto de no contar con la debida autorización para traspasar el cordón sanitario. Claro, lo importante es aclarar que la cantidad de vehículos se obtiene con los pórticos de peaje. Hay muchos peajes que están dentro de las mismas comunas, dentro del radio de la región metropolitana. Y efectivamente es así, hay vehículos de transporte público, privado y de carga que están sometidos al control de Carabineros y al control del Ministerio de Salud. No son vacaciones. Esa frase aplica a cualquier parte del país. Por ejemplo, en el norte también hubo tacos importantes y más de 100 vehículos fueron devueltos desde el primer control del Valle del Elqui a la ciudad de La Serena en la región de Coquimbo. En el caso de Viña del Mar, definitivamente no se vieron turistas, al menos por la playa. Uno de los puntos que se pensó incluso que podía tener tránsito importante de personas, dado el día soleado de la jornada. Cordones sanitarios que implica la prohibición de salir en diferentes puntos del país, donde impactó el gran flujo vehicular de este jueves en la salida sur de Santiago. Pese a que la mayoría contaba con la autorización correspondiente, el llamado sigue siendo el quedarse en casa. Los vamos a sancionar con todo el rigor de la ley. Esta fue la advertencia que el presidente Sebastián Piñera hizo a todos aquellos que salieron de las comunas con restricciones para pasear este fin de semana santo. El llamado lo hizo en una jornada en que se registró la cifra más alta de contagios en 24 horas, 529 positivos. El coronavirus ha dejado un total de 65 personas muertas en el país. Los estamos identificando y los vamos a sancionar con todo el rigor de la ley. Fue el mensaje directo del presidente Sebastián Piñera a todos quienes, pese a las restricciones, dejaron la región metropolitana para dirigirse a sus segundas viviendas o bien simplemente salieron de paseo a sectores turísticos, algunos incluso en helicóptero, como lo acusó el intendente Felipe Guevara. Actitud irresponsable con ellos y con el resto, dijeron en el gobierno, y el presidente Sebastián Piñera así les habló. Se lo voy a decir fuerte y claro. Hemos establecido las investigaciones correspondientes, estamos haciendo las denuncias que corresponden ante la Fiscalía, los vamos a identificar y van a recibir la sanción que corresponde a la gravedad de la falta que han cometido. Sanciones que pueden llegar a los 50 millones de pesos, dependiendo del caso. Altas multas frente a la vulneración de la ley en medio del estado de catástrofe. Advertencias del presidente Piñera en el grupo 10 de la FAT, donde inspeccionó aeronaves dispuestas por la Fuerza Aérea para el traslado de pacientes. Desde allí viajó a Talcahuano para inspeccionar las labores en el buque Sargento Aldea, nave de la Armada en la que incluso se pueden realizar cirugías. Más tarde visitó el puesto de atención médica especializada del Ejército, instalado en el estadio de Chillán. Pero antes de partir, el jefe de Estado respondió a diversas críticas frente a la gestión del gobierno en medio de la pandemia. No hay ningún triunfalismo en la actitud del gobierno. Y decirles a los chilenos, si requieren una cama de hospital, la van a tener. Si requieren un respirador mecánico, lo van a tener. Ventiladores mecánicos. Hasta este jueves, 318 personas estaban conectadas a estos aparatos para poder respirar. Un elemento clave para salvar vidas, más aún cuando se acerca el pic del coronavirus. 1.400 hay en Chile y 532 están desocupados. Ante la demanda, el gobierno aclaró que los respiradores se irán trasladando a donde se requieran. Si en determinada región hace falta ya sea un ventilador, ya sea el equipo humano que tiene que estar trabajando y
si está la necesidad y se puede trasladar un paciente de acuerdo a su estado de salud, esto se va a realizar. La preocupación sobre los ventiladores es una. La otra apunta a las cuarentenas. Algunos alcaldes de la región metropolitana exigen que se declare esta medida. Aseguran que superan los 40 casos por cada 100.000 habitantes y que los contagiados aumentan con rapidez. Pero en el Ministerio de Salud insistieron, son diversos los factores para aplicarlas. Es la situación sanitaria, cuántos hospitales tenemos, cuál es la respuesta que le podemos dar a nuestros ciudadanos, número de casos nuevos, el número de casos en relación a un territorio. Los casos nuevos de coronavirus en el territorio nacional aumentaron a 529, la cifra más alta en una sola jornada. Así los contagiados llegan a los 6.501, número que se incrementa día a día, al igual que el de las víctimas fatales. 65 personas han muerto por culpa del COVID-19, 8 de ellas en 24 horas, todos de la región metropolitana y principalmente mayores de 70 años. Datos que reflejan proyecciones, datos a semanas que el coronavirus presente su primer pic esperado para fin de este mes. Y a pesar de todas las medidas tomadas para evitar más brotes por aglomeraciones de gente, este Viernes Santo las pescaderías y ferias libres funcionaron con normalidad, a pesar de las advertencias. Se produjeron largas filas y por momentos sin que se respetara ni siquiera la distancia social dentro de ellas, a pesar de todos los llamados que se han hecho ya con insistencia a tratar de quedarse en casa. 5 lucas, mire, 5 lucas. Tratando de tener todo higiénico, tenemos incluso para la gente, para que se echen las manos, todo. Nos falta el que puede que anda contagiado y no solamente los va a contagiar a ellos mismos, sino va a contagiar a medio mundo. A pesar de todo, sí anda gente. Pero no, ¿para qué lo vamos a comparar con otros años? Semana Santa, pero no una común y corriente. Estado de excepción, toques de queda, cuarentenas, cordones sanitarios y aduanas estrictas hacían pensar que imágenes como estas no se repetirían. Pero la gente llegó igual. No se aguantó las ganas de salir a comprar. Sí, por un ratito nomás, así nos vamos para la casa ya. Me arranqué, mi esposo está en el auto con los niños y nos vamos al tiro, somos de La Serena. Harta gente, ¿eh? Mucha gente, sí. Ando bien protegida. El pescado y los mariscos son altamente demandados en estas fechas y al parecer, esta vez, cumplir con la tradición pudo más que las recomendaciones a no exponerse. Por eso es que el insistente llamado a la prudencia y el autocuidado nunca es suficiente. Las ferias abastecen frutas y verduras, pero ninguna medida sanitaria y de prevención es suficiente para evitar que la gente esté así de cerca. A pesar de la prohibición de funcionamiento, los feriantes de Conchalí esta vez se negaron a acatar. Dicen ellos, es esta su única fuente laboral. Sé que a lo mejor anda mucha gente y no tiene conciencia, pero tendríamos que buscar más formas, no cerrar una feria por un fin de semana ni quitarnos feria a todos. Nosotros vivimos de esto. Tenemos que tomar esta medida de fuerza, si se puede llamar así, porque no podemos dejar desabastecida a la población. Son 110.000 habitantes de Conchalí. En calles estrechas es imposible mantener el 1,5 metros mínimo de distancia, aunque algunos lo intentan. En Valparaíso se esforzaron con indicaciones que marcaban la distancia requerida, pero este fue el resultado. A más de un mes de la llegada del COVID-19 a Chile, las excusas ya no son válidas. Los meses que vienen son cruciales en la pelea contra el coronavirus. Por eso, el llamado esta vez es aún más fuerte. No salga si no es estrictamente necesario. Y algo que preocupa actualmente a las autoridades y a muchos más, a quienes padecen coronavirus, es la confirmación que, pese a haber cumplido con una cuarentena obligatoria, bien hecha, responsable, han presentado segundos test positivos que dan cuenta que el virus en algunos organismos no presenta las defensas que los transformen en personas inmunes. Es el caso de nuestro compañero de labores, Anwar Farrán, quien, pese a haber cumplido una cuarentena, escuche bien, de 25 días, aún permanece con COVID-19. Tomamos contacto con Anwar Farrán desde su domicilio. Anwar, muy buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Qué tal, Matías? Un caluroso saludo a todos ustedes allá en el canal. Aquí estamos sorprendidos, impactados aún con esta noticia.
¿Por qué no nos cuentas de manera cronológica cómo ocurrió? ¿Tú tuviste un primer contagio? ¿Hace cuántos días? ¿Y qué sucedió de ahí en adelante? Bueno, yo fui un viaje a Estados Unidos, Matías, por trabajo por el canal, y al regreso, pese a que no se me pidió hacer cuarentena con los editores del canal y también con mi esposa, porque vamos a ser padres, decidimos autoimponernos una cuarentena. En el día aproximadamente 11, no recuerdo bien si fue el día 11 o 12, de la cuarentena autoimpuesta, yo finalmente decido intentar practicarme este examen porque tenía que regresar a trabajar al canal y porque también tenía intenciones de que mi mujer volviera a casa. Perdón, pero ¿no tenías síntomas? Eso es lo que te quería contar, no tenía ningún síntoma salvo la anosmia, que efectivamente es falta de olfato. El día 7 de mi cuarentena autoimpuesta yo comienzo a sentir anosmia, pero el resto fue totalmente asintomático. Nunca tuve síntomas muy intensos, salvo una tos muy leve que no me atrevería a incluirla dentro de los síntomas. Tampoco nunca tuve dolor de cuerpo ni fiebre. Me practico digamos, en el día 11 de mi cuarentena autoimpuesta, este examen. Me encontré también con la dificultad de que no me lo querían realizar porque como no tenía fiebre, no presentaba síntomas, no podía hacer el examen. La verdad las cosas que tuve que exagerar un poco los síntomas, me realizan esto, me introducen 2 hisopos en ambas cavidades nasales y a las 8 horas aproximadamente me diagnostican que estoy positivo. Para mí fue una sorpresa total porque, bueno, yo como era asintomático no tenía nada de esto que dice la OMS y también el Ministerio de Salud. Entonces, bueno, dije que había sido muy afortunado haber hecho esto porque evité contagiar a muchas personas. Yo no tuve contacto, Matías, prácticamente con nadie. Mi esposa se fue a la casa de su hermana, entonces estuve encerrado. Y desde entonces comienzan 14 días más, ¿no es cierto? 14 días más de una cuarentena ahora legal, establecida, digamos, por la clínica y por el Ministerio de Salud. Ayer por la tarde yo, finalizaba mis 14 días. Hoy día, en teoría, yo tendría que haber vuelto a trabajar. Y por la tarde me voy a practicar este examen básicamente para descartar. Los exámenes de salida no se están haciendo, salvo casos como el mío, donde, por ejemplo, hay una persona que es embarazada, que es mi pareja. Bueno, primero tengo una consulta médica, se me aprueban a hacer este examen. ¿Anual? Y bueno, día en la mañana, el segundo examen. Este es mi segundo examen. Yo, muy optimista, hoy día, por la página web, porque se pueden descargar los resultados en las clínicas, voy a chequear esto y para mi sorpresa aparece positivo. Yo te digo realmente que con 25 días jamás pensé, con 25, 26 días jamás pensé que iba a estar contagiado. O sea, mi cuarentena supera largamente la que se ha recomendado no solamente por el Ministerio de Salud, sino que por todos los expertos en salud pública a lo largo y ancho de todo el planeta. Entonces, bueno, eso a mí me ha hecho preguntarme si no existe a lo mejor la posibilidad, la interrogante de comenzar a establecer un examen de salida. Yo sé que Chile es el país que más está testeando en Latinoamérica, pero a la vista de los casos, no soy el único, hay muchas personas que están asintomáticas y que efectivamente, más allá de los 14 días, continuarían contagiando. Anuar, no sé si te referiste, no me fijé si te referiste exactamente a... Ok, la primera vez ese examen dijiste casi tuve que exagerar para que me hicieran el examen, por una autodisciplina. No tenías síntomas. ¿Nunca tuviste síntomas en estos 25 días? ¿O luego dando positivo sí los tuviste en casa? Mira, ahora por ejemplo me acaban de tomar la temperatura y marqué 35,3. O sea, la verdad las cosas que yo fiebre no he tenido ninguna, dolores musculares jamás. El síntoma que yo tuve, efectivamente, y que puedo decirlo 100%, fue anosmia. El día 7 de mi primera cuarentena yo me di cuenta porque estaba preparando un trozo de carne y no podía, digamos, percibir ningún aroma. Y ahí me doy cuenta que tengo un síntoma, pero es un síntoma que no está establecido ni por la OMS ni tampoco por el Ministerio de Salud. De ahí me comencé a averiguar y hay muchas organizaciones médicas en todo el mundo que están recomendando incluirlo, pero hasta ahora la anosmia, la falta de olfato y la falta de gusto no son síntomas que hayan sido considerados dentro de... Ese fue el único síntoma, digamos, que yo podría reconocer, un síntoma fuerte, marcado, claramente, digamos, 100% de perder el olfato. Anuar, me imagino que con esta sorpresa del segundo positivo consecutivo empezaste a leer y averiguar más. ¿Hay más casos como el tuyo? ¿Se han documentado en otras partes del mundo o en Chile? ¿Qué te han dicho? Mira, hay bastantes casos, no solamente me ha ocurrido a mí, le ha ocurrido a otras personas también en la misma clínica. Después, cuando me entregan este resultado, se contactó la clínica por interno conmigo, hablamos por teléfono, pero además fíjate tú, Matías, que hay estudios, que de hecho en la propia China, donde surgió esta pandemia,
Los chinos hicieron un estudio donde se establecía que hay personas que viven hasta 37 días, fíjate tú, con este virus. Esto sería cerca de 2,5 veces más de lo que están recomendando los expertos en salud pública en todo el mundo. Y este estudio, digamos, se hizo, al comienzo allá en China. También en Alemania, de ahí por ahí, que se están estableciendo cuarentenas superiores a los 14 días. Entonces hay bastantes casos, no solamente en Chile, no solamente en Latinoamérica, no solamente en Europa, sino que también en Asia. Vemos que esto también ha ocurrido ya en China. Sí, es peligrosísimo que tú salieras a la calle hoy día muy tranquilo. Si no te hubieses hecho ese segundo examen, hubieras tenido tu carnet, hubieras tenido tu historia, y nadie hubiese podido, sin síntomas, nadie hubiese podido imaginarse que tú eras una regadera de virus, y probablemente si salieras a la calle hoy día lo serías. Exactamente, o sea, cuando yo llegué de Estados Unidos a mí no se me recomendó hacer una cuarentena, yo la practiqué, digamos, conversando con los actores del canal y también con mi esposa, pero no fue una obligación. Y efectivamente ahora los asintomáticos son personas muy, pero muy peligrosas, pueden contagiar antes de presentar síntomas, evidentemente, y también después de los 14 días que se establece. Entonces, efectivamente, yo creo que hay un tema acá, y bueno, también yo creo que es necesario de pronto tratar de flexibilizar los criterios mediante los cuales se establece quién puede tomarse este examen. En mi caso yo también tuve que exagerar los síntomas, y lamentablemente lo hice por un tema de seguridad. Yo sé que a lo mejor no estuvo bien, pero el resultado me dio la razón, yo estaba positivo. Entonces, ¿cuántas personas más como yo tendrán este problema, se han enfrentado a esta situación? Sabemos muy poco de este virus, nos sorprende cada vez más. Yo también por ahí a veces me preocupo un poco, digo, bueno, hasta ahora no quiero bajar la guardia, estoy bien, yo no he tenido síntomas afortunadamente, pero el virus, por lo que uno ve, aparentemente no sé si muta, no sé si cambia, hay mucha incertidumbre. Lo cierto es que sabemos muy poco de este virus. Por eso yo quisiera plantear esta pregunta. A lo mejor sería bueno, ¿no es cierto?, aunque sé que también es un tema de recursos y que los test hoy día escasean no solamente en Latinoamérica, sino que en todo el mundo, pero a lo mejor sería prudente, positivo, me lo planteo como pregunta, poder hacer un test de salida. Bueno, además que, claro, es muy seguro un grupo de gente que ya ha tenido, donde vas a tener probablemente la necesidad de las certezas de que no está contagiando. Anuar, muchísimas gracias por tu testimonio, cuídate mucho, no haya apuro, aquí te esperamos, que te vaya muy bien. Un abrazo, muchas gracias, Matías, que estén todos bien por allá. Chao, chao. Bueno, y de las 65 víctimas fatales registradas en Chile hasta el momento, producto de esta pandemia, lo cierto es que varias de las víctimas registraban como antecedente de base la hipertensión. Empieza a sonar cada vez más común la hipertensión, empieza a sonar. Una patología que afecta a los vasos sanguíneos y que pone en mayor riesgo a pacientes que registran esta condición. Estamos con el jefe de la unidad de pacientes críticos de la clínica Indisa, el médico urgenciólogo Sebastián Ugarte, que nos explica por qué la hipertensión es una situación tan preocupante para quienes pueden padecer el coronavirus. Doctor Ugarte, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches, Matías. No sé si usted quiere partir por esa pregunta que yo le planteo o por el testimonio de Anuar Farrán, nuestro compañero, que la dejó planteada. ¿Usted cree que a estas alturas, dado este testimonio, y dice que hay otros más, sería necesario ya establecer un examen, un test de salida? Yo creo que, Matías, primero hay que hacer una distinción. Una cosa es la cuarentena preventiva, que es el periodo de incubación del virus de 14 días. Y ese es el tiempo de garantía para asegurarnos si una persona va a hacer síntoma o no. Solo eso. ¿Eso de prevención son para quienes acompañan, por ejemplo, claro, a quien tuvo coronavirus, su familia? Y alguien que, por ejemplo, viajó como es el caso de Anuar. Entonces, en ese tiempo en Chile no se había incluido Estados Unidos entre los países con circulación comunitaria. Cuando él llegó. Cuando él llegó. Y efectivamente esos 14 días dan un plazo para que aparezcan los síntomas. Pero ahí hay un error de concepto. Cuando aparece un síntoma, de ahí comienza la enfermedad. Ya no estamos en cuarentena preventiva, sino que comienza la enfermedad. O sea, en el día 7 de la evolución de Anuar aparece anosmia. Eso es un síntoma. Entonces, ahí él acude a consultar. Nuevamente, un segundo error. En la definición de caso que se aplicaba en Chile en ese momento no estaba considerado anosmia como un síntoma. Ok. Y él tiene que exagerar sus síntomas para que le hagan el examen. Pero la anosmia efectivamente es un síntoma. Hoy día es síntoma como puede ser la fiebre. Como puede ser la fiebre. Buen punto. En un momento se trató de restringir los exámenes, pero para no perder exámenes en casos no justificados.
a contar del día 7, él hace toda la evolución sintomática y eso ya no es cuarentena, eso es aislamiento social de un caso enfermo. Terminado el último síntoma, recupera el olfato, que eso toma más o menos 2 semanas. 2 semanas. Recién ahí, cuando se ha recuperado por completo y está sanito, se le toma un nuevo examen para estar seguro si eliminó el virus. Ahí decimos terminó la enfermedad y ahí empieza una segunda cuarentena de 14 días cuando termina el último síntoma para prevenir con un margen de seguridad cualquier posible contagio. Entonces, ¿cómo definiría usted este caso? Entonces, lo que ocurrió acá es que en el periodo de cuarentena preventivo se identificó la evolución de la enfermedad, que desgraciadamente encuentra a contrapelo las definiciones que en ese momento se usaban, porque esto ha ido evolucionando. Se hace el diagnóstico, él hace una evolución de la enfermedad y al término de la evolución de la enfermedad se chequea, todavía tiene el virus y todavía está eliminando el virus y el total del periodo no van a ser 14 días, no es matemático. Hay personas que pueden demorarse 2 meses antes de que se elimine o que deje de... Y en esos 2 meses puede seguir efectivamente contagiando a otras personas. Así es. Entonces usted con mayor razón, o sea, usted da la razón a esa inquietud de que pudiéndose sería importantísimo hacer exámenes de salida. Puede ser y puede que no. ¿Y dónde? ¿Por qué definición sería usted y con qué razón? ¿Con qué fundamento? La definición puede ser clínica si uno tiene claramente, tiene una clínica y acá terminó la clínica y después de eso uno toma un examen y una cuarentena después de ese examen, puede que con eso baste. La definición de la Organización Mundial de la Salud y países como Corea piden 2 exámenes al momento de darle el alta. ¿Cuál es el problema, Matías, de eso? Que de los exámenes disponibles en Chile nos vamos a empezar a gastar esos exámenes en los casos que ya tenemos identificados. ¿Y cuál es la clave para parar esta epidemia? Nuevos. Los nuevos. Correr la frontera hacia los nuevos casos no identificados que pueden contagiar gente. Los ya identificados, si tú le programas una cuarentena adicional, lo único que va a perder va a ser tiempo de vida social, pero previenes el contagio. Hecho el punto, será un tema de discusión sin duda pero quiero llevarlo al de la hipertensión, porque empieza a sonar cada vez más la palabra hipertensión asociada a las víctimas fatales. Uno tiene en la cabeza la idea solamente de población mayor, pero hipertensión se presenta mucho. ¿Por qué se da esto? ¿Está claro en todo el mundo? ¿Esto es un patrón que ya se puede definir? Sí, la verdad es que hay varias cosas, Matías, y una muy buena pregunta. Por un lado, vemos que el mecanismo de ingreso del virus a las células en su superficie tiene unas proteínas que se conocen como proteína S de espina, que es la que le permite entrar a las células. Esa es su llave de entrada. Es su llave de entrada. Sí. Y la cerradura es la enzima convertidora de la angiotensina, disculpa el nombre técnico, que está elevada en los pacientes hipertensos. Ahí está el enlace que explica. O sea, aumenta la probabilidad. La probabilidad porque hay más cerraduras. Entonces, el virus tiene la llave y las células le ofrecen al virus mayor cantidad de cerraduras. Más puertas de entrada. Más puertas de entrada. Y una vez dentro de la célula, es la misma célula de uno la que reproduce el virus. Ese es un primer elemento. Hay un segundo elemento de que cualquier afección cardiovascular, como la hipertensión, disminuye la reserva fisiológica de aquel que enferma y hace la respuesta pulmonar. Si falla el pulmón, los pulmones reciben toda la circulación del cuerpo. Nuestra mano, nuestra pierna reciben solo un porcentaje, pero toda la sangre del organismo pasa a través de los pulmones. Si tenemos cualquier déficit en nuestra función cardiovascular, como ocurre en la hipertensión, la cardiopatía hipertensiva, eso, cuando se inflama el territorio pulmonar,
hace una falla más frecuentemente. Un tercer elemento... Perdón, o sea, el hipertenso, uno, le ofrece más alternativas de entrada al virus, un hipertenso. Exacto. Dos, una vez que lo tiene, lo hace más grave. Más grave. Más probabilidades de que me afecte de manera peor el virus. ¿Y la tercera? El tercer elemento es que si consideramos los adultos de Chile entre 45 y 65 años, ¿sabes tú, Matías, que el 44% de la población de Chile tiene hipertensión? Y sobre 65 años, el 75% de los adultos sufre hipertensión. Entonces, es un tema gravitante para la gravedad de esta enfermedad. Doctor Sebastián Ugarte, muchísimas gracias por toda la clase que nos ha hecho y nos dejó preocupados pero atentos a lo que pueda ocurrir. Muchas gracias, encantado. Doctor. Que esté muy bien. Bueno, la tarde de este viernes fueron llevados a un albergue las personas que estaban hace una semana dentro de un templo religioso en Puente Alto. Esto luego que un pastor oficiara un culto con coronavirus. Ahora estarán en cuarentena, siendo evaluados día a día. Fue una semana de incertidumbre, misterio y preocupación. Más de 20 personas aisladas, encerradas en este templo. Una pared los separaba de la sociedad hasta que este viernes fueron llevados a un albergue. Eso porque un pastor, tal como lo reveló 24 Horas, celebró un culto padeciendo COVID-19. Según el Ministerio de Salud, él lo sabía, preocupó, claro, tuvo contacto directo con fieles, hubo abrazos y besos. Se dan ofrendas, se besan, se abrazan como hermanos cristianos. Y este virus puede parramar, pues yo tengo 60 años. Preocupación que fue escalando a tensión. Son 4.000 vecinos que viven en la población Volcán 3, en Bajos de Mena, comuna de Puente Alto. Ahí está ubicado el templo que además acoge a personas vulnerables. La tranquilidad llegó la tarde-noche de este jueves. Fueron trasladadas 5 personas que dieron positivo y otras 2 que no presentaban síntomas. Hubo un operativo, debió ser todo rápido. Los antecedentes son que las 5 personas fueron trasladadas a una residencia sanitaria en San José de Maipo y el resto de las personas trasladadas a la Fundación Educere que tiene dentro de la comuna. Cuidar al contagiado, pero sobre todo también cuidar la posibilidad de que otras personas sufran el contagio y de esa manera evitar que puedan salir con algún problema de salud. Según cercanos al pastor, este seguiría internado pero evolucionando favorablemente. Hay vecinos que lo apoyan por sus actos caritativos, otros dicen que fue irresponsable al realizar el culto hace una semana. Acá una de las cosas que se le ha reprochado es porque era un pastor que estaba haciendo culto. Ha hecho cosas que muchas veces el gobierno se ha atrasado en hacer. Un hombre que trabaja por el bienestar de la sociedad. Que habían tirado piedras al templo ahí, como atacando a los que se enfermaron. Y culpa ellos no tienen de enfermarse. ¿No? Intentamos hablar con ellos. Han mantenido la cautela todos estos días, pero aseguran estar dentro de todo bien. Disculpa, ¿puedo preguntarle cómo están, cómo se encuentran ustedes? No podemos hablar, amigo. Ya, pero ¿se encuentran bien ustedes ahora? ¿Sí? ¿Tienen comida? ¿Tienen cómo alimentarse? Incertidumbre que llegó a su fin. Esto porque las 22 personas que seguían aisladas fueron trasladadas por 3 móviles municipales a un albergue de la comuna. Salieron uno a uno, llevados hasta un lugar de confinamiento, donde serán atendidos y monitoreados. Me acaban de decir que hay una persona que al parecer empezó con algunos síntomas hace unas pocas horas. Así que vamos a tener que evaluarla, obviamente. Pudimos lograr una residencia donde puedan mantener la cuarentena, pero sí en un lugar mucho más digno, que donde puedan tener un espacio adecuado y no estar hacinados como están acá. El traslado se hizo bajo estrictos protocolos, guantes, trajes y mascarillas, con el personal de salud custodiado por carabineros. Las 22 personas serán evaluadas día a día. No hace más que entregar tranquilidad a los vecinos de Bajos de Mena. Ser mejor para ellos. Y así nadie lo andan apuntando con el dedo acá, pues. Ellos son personas. Es todo para que ellos estén mejor y estén en mejores condiciones, pues. Es una enfermedad que le puede llegar a cualquiera. Lo mejor, porque al final ellos son seres humanos y tenían todo el derecho tenían que sacarlo.
Sobre la persona que presentaba síntomas, se comprobó que está en buenas condiciones. Todos harán cuarentena, totalmente aislados, pero en mejores condiciones. El templo ahora será cerrado y sanitizado. Los vecinos seguirán en sus casas. Son conscientes, también agradecidos, que su angustia tuvo solución. Y este viernes, Puente Alto vivió su primera jornada en cuarentena parcial. Por eso, en distintas partes de la comuna, el municipio en conjunto con los vecinos instalaron ollas comunes solidarias que llegaron a cerca de 500 personas. Raciones alimenticias que se extenderán durante toda la cuarentena y que busca ayudar a quienes más lo necesitan. Vamos por el otro lado. Así lucían las calles de la población Chiloé en Bajos de Mena esta mañana, el primer día de cuarentena parcial en la comuna de Puente Alto. Para hacer el primer día y una medida que se tiene que ir implementando de manera progresiva durante este periodo, me parece que la gente ha actuado de manera responsable, eso es lo que vi particularmente en la mañana. Es que hace rato sus habitantes venían pidiendo la cuarentena para el sector. Mientras la mayoría hoy estaba encerrado en sus casas, hasta la sede de distintas juntas de vecinos llegaron algunas personas que no atendieron el llamado, aunque por una buena causa y por supuesto con previa autorización. Y soy vecina del sector que vino a colaborar con la gente de la tercera edad para los postrados, que vinimos a colaborar para poder hacerle un almuerzo digno para poder ver la situación que estamos pasando en estos momentos. Hoy día hicimos lentejas, hoy día nos tocó hacer las ricas lentejas para los vecinos. Bajos de Mena es un sector de carencias donde muchos de sus habitantes viven del dinero que les ingresa a diario. Gran parte de ellos trabaja en ferias o como independientes. Hoy con la cuarentena se hace imposible salir de casa y por ende generar dinero. Por eso la olla común se torna vital en estos días. Me encanta, yo donde me digan necesito vecinos que hay que ayudar, yo voy a ayudar, a mí me encanta. Una iniciativa donde el municipio puso los ingredientes y las vecinas la mano de obra para sacar adelante esta tarea. 500 raciones de almuerzo que este viernes se distribuyeron de manera gratuita en 5 sectores de Puente Alto. Ahí estaríamos listos, para ir a repartir. Lista en mano y arriba de una camioneta, Naida se movió por parte de la comuna en cuarentena para hacer la entrega. Primero fue el turno de la población Chiloé. Venimos a la casa de la señora Violeta porque ella es dependiente de oxígeno. Ella vive con su hijo, así que acá se van a hacer entrega de sus 2 colaciones. ¿Y el Johnny? Anda en la esquina. El enfermo, po. Sí, aquí está. Déjelo ahí. Ahí está Violeta. Que nos traigan, me emociona la comida a la casa. Porque yo vivo solo con mi hijo también es enfermo. Y tengo una hija que viene de Juanita a verme aquí porque tiene a nuestro tío enfermo también. Y mientras el camión municipal sanitiza las calles, los vecinos asoman a la puerta. Nosotros le vamos a entregar a don Orlando, son 4 colaciones en esta familia. Somos 4 nomás. Mi marido que está enfermo, yo y el otro hijo que trabaja, hoy está de vacaciones, o sea, vacaciones, feriado, y el otro que está sin trabajo. O sea, acá se vuelve vital esta ayuda. Sí, po. Sí. Naida no cesa en la entrega para sus vecinos, así llegamos hasta la casa de Berta. Aquí están sus 4 colaciones. Ya, mi amor, muchas gracias. Mañana a esta misma hora vamos a venir a dejar. Sí, vamos a venir a dejarla. Berta tiene 65 años, vive junto a su esposo y se hace cargo de 2 de sus nietos. Padece una serie de enfermedades, perdió la vista en uno de sus ojos, pero aún así se las ingenia para llevar el dinero a casa. Tengo una pensión de viudez que son como 100.000 pesos, pero yo pido en la farmacia, me descuento y saco como 80 y algo. Y con eso la hago estirar así, po. La hago estirar porque no queda otra, po. Por eso en la semana vende pan amasado o lo que se le ocurra, pero ahora con su población en cuarentena obligatoria, se le torna imposible salir de casa. O hay que rebuscárselas como sea. Y yo he tenido la gran ayuda de la Carla, de la otra niña que anda con ella. No me han dejado sola. Le doy gracias a Dios por eso. Y ahora que me vienen y me traen el almuerzo, ¿qué más le puedo pedir a Dios? En muchos de estos hogares a veces ni siquiera hay dinero para un plato de comida. Por eso Berta y sus vecinos agradecen el almuerzo de este día. Nos trasladamos a la sede social de San Jerónimo, donde funcionarios municipales reparten puerta a puerta los almuerzos preparados por sus vecinas. Y se entregan cada domicilio donde se requiere.
previo a una revisión y una lista que he otorgado por la Junta de Vecinos y a través también de la necesidad que tienen los vecinos y se lo manifiestan a ellos, como dirigentes del lugar. ¿Recibes a tres primero para que sí? Entra, hija. No, se agradece mucho. Sí, porque igual aquí somos hay hartos niños. Así que como no se puede salir, es mejor cuidarlos. Así que gracias por la ayuda. Hogares con niños, adultos mayores y jefes de familias cesantes son parte de quienes hoy recibieron esta ayuda, aunque el municipio no descarta ampliar la medida. La entrega de alimentos se va a extender por todo el periodo de la cuarentena y si fuera necesario aumentar la cantidad de raciones lo vamos a hacer, porque además de manera anticipada habíamos contratado varios containers que son refrigerados y donde tenemos dispuesto en distintas partes de la comuna alimentación para que se mantenga fresca. Verduras y proteínas están aseguradas para los habitantes de la zona más vulnerable de Puente Alto. Es la forma de hacer frente a la pandemia. Ollas comunes solidarias con las que buscan garantizar el plato de comida para sus vecinos mientras dure la cuarentena. Bonito cómo surge la solidaridad en medio de la adversidad, ¿no? Pero bueno, el coronavirus simplemente no da tregua en los Estados Unidos. En Nueva York, los esfuerzos de mayor atención no son suficientes a veces, no dan abasto, de alguna manera colapsa. Aunque en las últimas horas se han conocido noticias hasta el momento, se puede decir, alentadoras dentro del marco del drama que se vive allí. Nos informa desde Nueva York nuestro corresponsal Felipe León. ¿Qué tal? Un gusto saludarles nuevamente, esta vez desde la esquina noreste de Central Park en pleno Manhattan, donde se ha instalado, y lo ven a mis espaldas, un hospital temporal para la atención exclusiva de pacientes con COVID-19, con coronavirus. Este recinto ha nacido de una iniciativa público-privada, un llamado del gobernador Andrew Cuomo, al que respondió la red de atención privada de salud Mount Sinai, que finalmente terminó instalando 14 carpas con 68 camas disponibles, 72 doctores atendiendo día y noche, con 10 ventiladores para los casos más graves de atención por coronavirus. Ha ayudado a descongestionar la atención del hospital principal que está justamente al frente de este recinto temporal y también ha ayudado a descongestionar a recintos de atención de salud en Brooklyn y también en Queens. Tuvimos la posibilidad de conversar mientras estábamos acá recogiendo imágenes con un par de enfermeros del hospital principal que nos señalaban que la situación es realmente dramática al interior de este recinto hace más de 2 semanas y media, con las camas constantemente utilizadas, con casos de mediana gravedad y también con todos los ventiladores ocupados todo el tiempo. Decían que el único momento en que los ventiladores se desocupan es cuando un paciente se recupera o cuando sencillamente fallece. Vamos a actualizar datos respecto a lo que señalaba el gobernador Andrew Cuomo durante esta mañana. Datos a nivel de estado, son 7.844 muertos hasta el día de ayer. A nivel del estado de Nueva York, 777 fallecidos en tan solo 24 horas, una cifra que desafortunadamente no ha bajado durante la última semana. Una luz, eso sí decía, al final del túnel. Se han registrado menos hospitalizaciones por los últimos 6 días consecutivos. Ayer hubo 290 hospitalizaciones en todo el estado. Anteayer hubo 200 y así se han registrado afortunadamente cada vez menos durante estos últimos días. Hospitalizados cada 3 días también han bajado y han bajado de forma dramática. 1.294 se registraban el día 2 de abril a 359 el día de ayer. Un dato positivo dentro de todo este contexto oscuro que está viviendo el estado de Nueva York y también todo Estados Unidos. Sin embargo, esta es la zona más golpeada por el coronavirus en todo el planeta. Desde Nueva York fue el reporte de Felipe León. Bueno, y una importante donación realizó el desafío Levantemos Chile, la empresa CMPC, en las regiones del Biobío y la Araucanía en el marco de la pandemia del coronavirus. Se trata de 2 de las zonas más afectadas del país por la pandemia. Los voluntarios de Desafío Levantemos Chile trabajaron arduamente para que los insumos llegaran a la región de la Araucanía, una de las zonas con más fallecidos por el coronavirus. Ayuda consistente en estas 1.500 primeras cajas con alimentos y kits de higiene. Según Desafío Levantemos Chile y CMPC, serán repartidas a las familias con mayor vulnerabilidad en ambas regiones. Gracias al apoyo de Carabineros de Chile, gracias al apoyo de CMPC, la idea es poder entregar esto a más tardar martes o miércoles de la próxima semana, que ya están en algunas zonas que son prioritarias, donde
hay mucho adulto mayor, mucha persona que necesita, que no puede salir a comprar, ahí va a ser dirigido todo este apoyo. Pero no solo eso, quizá lo más importante sea esta clínica móvil, una para cada región, las que llegarán a los sectores rurales para atender a domicilio y así ayudar a descongestionar los centros de salud. Y permitiendo que la gente no se tenga que acercar a los centros de salud. Van a prestar atención médicas como test de coronavirus, vacunación contra la influenza y otros procedimientos rutinarios de salud que permitan que la atención vaya donde la misma gente más lo necesita. En la instancia, la delegada presidencial en la Araucanía tranquilizó a la población y explicó el traslado de 2 personas graves y contagiadas por COVID-19 desde Temuco hasta el Hospital Base de Puerto Montt. Nosotros el trabajo diario está enfocado no solo en tener el equipo médico y en tener los implementos, sino también en sacar pacientes para nunca llegar a colapsarnos y también en trasladarlos no solo a otras regiones, sino también a, en el fondo, distribuirlos dentro de la red de salud. Hay otros hospitales aquí en la región, tenemos el Hospital de Padre Las Casas que está recién inaugurado, está el Hospital de Imperial. La región de la Araucanía suma hasta este viernes 16 fallecidos y 710 contagiados positivos. De allí que este tipo de donaciones de Desafío, Levantemos Chile y CMPC sean de vital importancia para frenar esta pandemia. Y Chile no debe pensar que está en una mejor posición para enfrentar el virus o que no va a vivir una situación como la de Italia o la de Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, a poco más de un mes de llegada del coronavirus a nuestro país, conversamos con un experto en salud pública de la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos, referente mundial sobre los datos y la evolución del contagio en el planeta. En una entrevista exclusiva con nuestro periodista Daniel Silva, este especialista analizó algunas de las medidas anunciadas por la autoridad sanitaria. Mire. Estamos en contacto hasta ahora con el doctor Joshua Sharfstein. Doctor, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias por hablar conmigo. Doctor, queríamos preguntar, ya que usted trabaja en uno de los centros de referencia en cuanto a los datos de COVID-19 o de esta pandemia de coronavirus, ¿cuál es la situación que se está informando sobre Estados Unidos? Sabemos que tuvieron una de las jornadas más negras en lo que va de esta pandemia ya, con cerca de 2.000 muertos solo en un día. Sí, la situación es bastante grave aquí en los Estados Unidos. Los casos están subiendo, los muertos están ocurriendo. Es muy difícil para toda la gente, las familias, los hospitales, los médicos, las enfermeras. Pero entre todo eso podemos ver algunos, digamos, signos de luz que está... no está subiendo tan rápido y en algunas partes de nuestro país los casos están bajando un poquito y pensamos que las medidas están funcionando. La distancia social, por ejemplo, está bajando el nivel de la epidemia aquí en los Estados Unidos. Doctor, ¿cuál puede ser el error o qué hizo mal Estados Unidos para tener la situación que están viviendo hoy día? No era posible ver dónde estaba pasando el virus por falta de testing. No tuvimos la oportunidad de ver dónde estuvo el virus. Y por eso lo que pasó es el virus estaba pasando entre gente de algunos estados. En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, el presidente había parado los viajes de China, pero no de Europa, y vino de Europa y no se dieron cuenta. Doctor, ¿y qué ha pasado en Nueva York? ¿Cómo se explica que en ese lugar se haya dado un brote tan explosivo en Nueva York? Solamente en esa ciudad, en ese estado, tienen ustedes más de 7.000 muertos de un total nivel país de 13.000. Al virus le gusta la gente cuando vive muy cerca. Y allá en Nueva York hay bastante personas que viven cerca. Solo en una cuadra puede ser 2.000 personas viviendo allá. Y no nos dimos cuenta que estaban pasando así. Y cuando nos dieron cuenta, era ya muy difícil para controlar.
Respecto de la realidad de la región, ¿cuál es la visión que se tiene de la situación, al menos en Chile, quizás en términos generales? Demasiados países, incluso los Estados Unidos, pensaban que, bueno, no es tan mal como China, no es tan mal como Italia, no va a ocurrir lo que pasó allá. Es muy importante no creer en eso. Hay que solo pensar en eso después. Ahora mismo es importante hacer todo lo que puede hacer para prevenir una infección demasiado grande. Doctor, le quería preguntar también si es que puede darnos alguna opinión respecto de las medidas que ha tomado el gobierno de Chile, el Ministerio de Salud. Lo más importante es utilizar estos días antes del pico de la curva para poner en plazo algunas medidas y reforzar con la población la necesidad de tomar todas las medidas en la vida, en la casa, para bajar el nivel de infección. Aquí han habido algunas críticas de parte de algunas autoridades de algunas ciudades y también de la ciudadanía que pide medidas menos graduales. Muchos hablaba, por ejemplo, de pedir cuarentenas totales de ciudades completas, del país incluso completo, cuarentena total. Y aquí la determinación fue otro. El camino fue hacer cuarentenas parciales. Algunas ciudades, algunas comunas con cuarentena y otras no. ¿Qué le parece ese tipo de medidas? Hasta que está en el pico de la curva y tiene confianza que está bajando, yo aconsejo medidas bastante fuertes en todos lugares. Lo máximo que puede poner en plazo. Los problemas están en el futuro. Hay algunos casos ahora en Chile, pero dentro de 5 días va a tener muchos más casos. Y una semana después, todas estas personas vienen al hospital. Entonces no se ve el futuro, pero el virus ya está puesto en acción en el futuro. Entonces tiene que hacer las medidas ahora para bajar el problema como 2, 3, 4 semanas en el futuro. Doctor, y respecto, por ejemplo, de algo muy delicado que son las clases. Las clases en Chile están suspendidas. Los alumnos, los estudiantes no están yendo a los colegios, tampoco a la universidad. Se ha suspendido ya por más de 4 semanas las clases. Sin embargo, por el momento se dice que los alumnos deberían volver a clases para finales de abril, que es justamente en pleno invierno nuestro, donde se espera que haya un pic de la enfermedad. Como una autoridad médica también, ¿qué se recomienda respecto de eso? Porque sería aconsejable que los jóvenes volvieran a clases justo cuando esto podría topar con un descenso de las temperaturas y un pic de la enfermedad. Bueno, no quiero dar consejo sin saber más de lo que está pasando en Chile, pero es importante saber que el nivel de infecciones está verdaderamente bajando antes de abrir la sociedad otra vez. Antes de volver a clases también. Por ejemplo, volver a clases. Yo creo que es difícil empezar a abrir cuando todavía está subiendo los casos, porque lo que no queremos es demasiados casos para los hospitales. Y eso es un riesgo en todos los países del mundo. Se va a empezar a hacer mucho testeo, mucho test de anticuerpos, de antibodies, de tal forma de poder determinar quiénes son las personas que tienen inmunidad frente al virus, quienes ya se han recuperado del virus, para darles una especie de ID, de carnet de inmune, cosa de poder reinstalarlos en el sistema, que vuelvan, que salgan a la calle a trabajar. Suena como una medida aconsejable esa, considerando que entendemos que todavía no hay certezas si las personas pueden o no volver a reinfectarse. ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué dice la Universidad Johns Hopkins al respecto? Bueno, lo que yo puedo decir es que es una teoría que también tiene en Alemania y Inglaterra y algunos en los Estados Unidos también, que se puede medir los anticuerpos y decidir si una persona tiene inmunidad. Pero por lo general, eso no ha sido aprobado, se puede decir. No hay evidencia ahora que se puede hacer eso
pero pensamos que eventualmente, tal vez dentro de algunas semanas o meses, sabremos más sobre eso y tal vez podemos poner en acción un plan así. Las personas que se han contagiado, que se han enfermado de COVID-19, una vez que ellos se recuperan, ¿pueden volver a reinfectarse, doctor? ¿O deberían guardar una nueva cuarentena luego de haberse recuperado? ¿Qué es lo que están decidiendo ustedes? Todo eso está bajo investigación. Hay algunos datos de South Korea que dice que tal vez puede ser infectado otra vez, tal vez algunas personas, no todos, tal vez algunos. Entonces, por eso digo que tenemos que entender más de lo que significan los anticuerpos. Para hacer política pública respecto de esta enfermedad, ¿ustedes recomiendan considerar también la incertidumbre respecto de los casos? Se lo pregunto porque uno puede recibir todos los días la cifra de nuevos contagios, pero también me imagino que hay una variable de la incertidumbre, es decir, que saben que a lo mejor hay más casos, pero que no han sido diagnosticados. ¿Eso se toma en consideración también como una variable al momento de tomar decisiones? Sí, eso es importante tomar en cuenta cuando están haciendo decisiones. Es bueno que Chile está haciendo tanto testing, porque tal vez hay menos casos así en Chile que en otros lugares como los Estados Unidos inicialmente cuando no estábamos haciendo mucho testing. Doctor Joshua Sharfstein, experto y vicedecano de Salud Pública de Johns Hopkins University, de la Universidad y del Hospital. Muchísimas gracias por este contacto con Televisión Nacional de Chile y también con 24 Horas. Gracias. Bueno, un privilegio tener una opinión de un experto mundial, así que una gran entrevista de Daniel Silva. Y conmoción causó justamente en los Estados Unidos la creación de una fosa común para enterrar a miles de fallecidos que se sospecha que dejará este coronavirus, ya se sabe, pero es que no se sabe hasta dónde. Es una situación que también ocurre en Brasil, donde el mayor cementerio de São Paulo ya colapsó de cuerpos, de cadáveres. Son imágenes que obedecen a otro momento histórico, aparentemente, y que la historia nos toca la puerta nuevamente. Estas fueron las imágenes que sorprendieron a millones de personas en todo el mundo. Una gran fosa común que es usada para enterrar a los miles de fallecidos aún no reclamados, producto de la pandemia. Las imágenes fueron grabadas en el estado de Nueva York, en la isla Hart, cerca de la zona del Bronx. Esta región sigue siendo la más afectada por el virus, con 800 muertos en un día y más de 7.800 fallecidos en total. Un escenario que tiene colapsados sus hospitales y morgues. Es un tema triste. Imaginar a alguien que muere y no haya nadie para reclamar el cuerpo. Así ha funcionado desde siempre. Mucha gente ha estado muriendo últimamente producto del coronavirus. El gobierno de Estados Unidos había pronosticado que el pic de fallecidos sería a mediados de este mes, por lo que serían unas semanas bastante complejas. Así lo han visto reflejado algunos ciudadanos de Nueva York que han podido observar cómo se están apilando los cuerpos. Esto recién comienza. Los puedo ver apilando cadáveres dentro de camiones porque no tienen otro lugar. Ayer llegaron más camiones y más grandes. Yo creo que caben como 100 cuerpos. Por eso pronto nos iremos de aquí, porque cuando el reactor nuclear explota, no te quedas en el mismo lugar. Sin embargo, pese a los llamados de las personas y las autoridades, el presidente Donald Trump aseguró este viernes que la cifra de víctimas fatales sería mucho más baja que sus estimaciones iniciales. El número más bajo que habíamos pronosticado era 100.000 muertos. Creo que vamos a estar muy por debajo de esa cifra. Veremos hasta dónde nos lleva. Pero parece que vamos encaminados a un número mucho más bajo. Eso es lo que esperamos. Pero lo que ocurre en Estados Unidos no es nuevo en el mundo. En el cementerio más grande de la ciudad brasileña de São Paulo, también han tenido que crear fosas comunes para enterrar a los cientos de muertos por el COVID-19.
Brasil es la nación más afectada de América Latina, con 18.000 contagiados y cerca de 2.000 muertos a la fecha. Una situación que tiene al país complicado, sobre todo por las pocas medidas que ha tomado su presidente Jair Bolsonaro, que insiste en bajarle el perfil a la pandemia. A nivel mundial, la cifra de víctimas fatales ya supera los 102.000, una cantidad que ya tiene saturados los sistemas de salud. Por ello, varios expertos aseguran que no solo Estados Unidos y Brasil necesitarán de fosas comunes, sino que probablemente varios países más. Bueno, cambiamos de tema porque robos de vehículos y persecuciones fueron los protagonistas en el inicio de Semana Santa. Nuevos hechos de violencia se registraron en distintas comunas de Santiago. No sé. ¡Tengo la patente! ¡Los tengo grabados! Gracias a la alerta de vecinos de Peñalolén, este jueves 3 menores de edad fueron detenidos tras una persecución en la comuna. Esto luego de una seguidilla de encerronas y portonazos en distintos lugares que tenía muy alerta a las policías. Por Quilín hacia Rotonda, Quilín. Iban abriendo disparos. Los sujetos se movilizaban en 3 autos de alta gama, conducidos por menores integrantes de una banda delictual que se dio a la fuga. En la persecución los imputados chocaron a unidades policiales, pero finalmente Carabineros logró detener a 2 de los vehículos. Un vehículo se dio a la fuga, detuvimos, si bien es cierto, recuperamos 2 de estos vehículos efectivamente eran robados, un tercero se dio a la fuga, llegaban una seguidilla a este tipo de delito. El tribunal consideró que se había acreditado la existencia del delito y la participación que le cabía a los imputados y desde ese punto de vista decretó respecto de ellos la medida cautelar de internación provisoria, otorgando un plazo de investigación de 60 días. Otro violento hecho se registró la noche de este jueves tras una larga persecución que se inició en San Miguel y terminó con 3 heridos a bala, y donde se logró la captura de 3 sujetos que arrancaban con un vehículo robado. Este era el ambiente en la población Kennedy, en la comuna de Estación Central, en donde funcionarios de la PDI detuvieron a los delincuentes. Mientras Chile y el mundo combate una de las pandemias más grandes de la historia, algunos aprovechan cualquier ocasión para asaltar a quienes se movilizan, seguramente por razones muy urgentes que los hace salir de sus hogares. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Un día como hoy, 10 de abril, pero de 1970, Paul McCartney, mediante un comunicado de prensa, anunciaba McCartney, el nombre del que sería su primer álbum en solitario. Ese comunicado sería el momento en el que el mundo entero sabría que The Beatles se habían separado para siempre. Desde entonces, el motivo de la ruptura de los 4 de Liverpool continúa inconcluso hasta el día de hoy. Lo cierto es que ese 10 de abril se declara como el fin oficial de la banda. Hoy, que se cumple medio siglo, pero para muchos The Beatles sigue siendo el grupo más famoso y con más influencia en la historia de la música moderna. Fíjense que este año el director de la saga El Señor de los Anillos, Peter Jackson, prepara un nuevo documental sobre los británicos. Jackson adquirió los derechos de The Beatles Get Back, que estará centrado en las grabaciones del último álbum de la agrupación, Let It Be. Para la realización de este nuevo documento, Jackson tuvo acceso a 55 horas de material inédito filmado en 1969, así como 140 horas de audio de sesiones de grabación, además del material inédito nunca antes visto. Contó con la colaboración del propio McCartney, Ringo Starr, Yoko Ono y Olivia Harrison. Su estreno, hasta ahora, eso sí, sería el próximo 4 de septiembre en Estados Unidos. Ya es tendencia mundial el hashtag Música en Casa. Artistas de todas las latitudes y de todos los idiomas han utilizado las plataformas de streaming para ofrecer verdaderos recitales desde sus casas y así hacer más llevadero el confinamiento producto del COVID-19. Esta tarde fue el turno de la cantante nacional Denise Rosenthal, quien desde su casa y desde su canal oficial de la plataforma YouTube ofreció a todos sus fanáticos una sesión en vivo con las canciones más conocidas de su catálogo y por supuesto sus recientes sencillos Tiene Sabor y Agua Turbia. Ambas presentaciones
pertenecen al próximo trabajo de la joven de 29 años. De esta manera sigue la larga lista de artistas nacionales que desde sus hogares han contribuido al llamado a quedarse en casa. Estén atentos a las plataformas de los artistas nacionales del Festival Domingo en Casa también, que se va a realizar durante la jornada de ese día. Bueno, como queremos hacer de este espacio un lugar colaborativo, bien digo, cada semana recibimos recomendaciones que nos quieran compartir. Esta vez fue el cantante Mario Guerrero quien se sumó a la invitación. Veamos. Hola, ¿qué tal? Por acá Mario Guerrero y quería recomendarles un documental que se encuentra en Netflix. Clive Davis, la banda sonora de nuestra vida. The greatest record man of all time. The one, the only, Mr. Clive Davis. Un documental bellísimo que habla de la historia por más de 40 años de este hombre que, a pesar de que se graduó como abogado, terminó siendo uno de los grandes ejecutivos de la industria disquera. Si usted quiere saber un poco más de las grandes canciones a nivel mundial, tiene que ver este documental, no se lo puede perder, se lo recomiendo. Interesante, lo notaron. Gracias, Mario, por esa recomendación. Más recomendaciones. Ahora es la periodista y crítica de cine Isabel Plan quien nos invita. Anote, porque este sí es un imperdible. Hola a todos, soy Isabel Plant y les quiero recomendar una película para disfrutar en streaming. Está en Netflix, se llama Campamento Extraordinario o Camp Creep y es la nueva película de la productora de Los Obama. Ciegos, a parálisis cerebral, a polio, sobrevivientes del polio, y va a hacer protestas desde sus sillas de ruedas y con sus muletas para lograr las leyes de inclusión que van a permitir que no se les haga discriminación laboral o que los distintos edificios sean accesibles. Hombre, muchas gracias, Isabel, por esa recomendación. A ustedes también los invitamos a que se sumen a este espacio colaborativo y nos manden sus recomendaciones. Ya saben dónde tienen que hacerlo. Fíjense que el tenor italiano Andrea Bocelli se presentará este domingo de Pascua en el Duomo de Milán. Buenas noches, Matías. Claro, nos encontramos aquí nosotros apostados en las afueras del hogar de ancianos italiano, aquí ubicado en la comuna de Ñuñoa, en la calle Holanda, donde en horas de esta tarde se dio a conocer una información muy importante, un brote de coronavirus que afecta a muchas personas de este hogar de ancianos. Una funcionaria que llegó hasta este lugar contagiada por el coronavirus y que contagió a 2 abuelos que se mantenían en esta residencia y que fueron trasladados hasta el Hospital Salvador. Son 18 personas en total las contagiadas, de ellas son 6 funcionarios adicionales, 24 en total, de una población de total aproximadamente 60 personas que residen aquí entre funcionarios y residentes. 2 adultos mayores que fallecieron en el hospital, uno en El Salvador y otro también en la Clínica Católica. 14 ya salieron de acá, 4 quedaron pendientes, próximos a ser trasladados. El alcalde de la comuna de Ñuñoa, Sari, habló en Twitter acerca de esta situación y comentó también que los ancianos fueron relevados hacia otro lugar donde efectivamente ellos puedan ser tratados de la mejor manera y que estén alejados de este nuevo brote de COVID-19. Una situación completamente en desarrollo. Ustedes están viendo la imagen en directo en estos momentos de este hogar de ancianos ubicado en la avenida Holanda, aquí en la comuna de Ñuñoa, el hogar italiano donde se comenta y se está corroborando en estos momentos 18 contagiados y 6 funcionarios de este hogar de ancianos. Matías. Bien, Carlos, preocupante situación la del hogar italiano, un tradicional lugar de albergue de ancianos. Así que muy atentos a lo que ocurra ahí, Carlos. Buenas noches, gracias. No le esperan buenas noticias. Diversos medios británicos informan que los Diablos Rojos lo quieren vender, aunque hay algunas voces que dicen que merece otra oportunidad. Pero además de su alto salario y su pase, esto sería inalcanzable para equipos que tras esta pandemia bajarán sus respectivos presupuestos. Detalles lo ves en la siguiente nota.
Maravilla presta su retorno a Manchester, equipo que ha estado buscando compradores potenciales para Alexis Sánchez. Con este escenario se encontrará Alexis a su regreso. Tiene 2 años más de contrato, pero el técnico de los Diablos Rojos prepara su propia revolución. Son los escogidos para la poda de Ole Gunnar Solskjaer. Alexis Sánchez encabeza el listado de posibles ventas. La idea es hacer caja para atraer a la joya inglesa de Borussia Dortmund, Jadon Sancho. Viene Sancho, tiene a Royce, tiene Alcácer, Sancho. 20 años, nacido en Londres, pero es producto de la rica cantera del Dortmund. Sancho es el elegido para liderar el nuevo United, que para comprar necesita dinero, pero ven difícil tener ventas millonarias por el actual escenario por la pandemia, así que no se descarta que Alexis se tenga que quedar. Uno de los problemas de Manchester es que Alexis Sánchez volverá al club con un alto sueldo, por eso va a tener dificultades para encontrar un nuevo equipo. El de la voz es Paul Merson, exjugador inglés y actualmente columnista. Los aliados de Maravilla en Inglaterra son pocos. El histórico Paul Ince, también comentarista por estos días, es uno de ellos. No descartaría que Sánchez vuelva al United y sea una parte clave en su equipo la próxima temporada. Alexis alista su aterrizaje nuevamente en Manchester, una ciudad de la que seguramente no guarda los mejores recuerdos, pero todo indica que tendrá una nueva oportunidad. Virales del día que habitualmente mostramos, ¿no? Los jugadores, los futbolistas, los deportistas en esta situación de pandemia mundial, respetando la cuarentena. Arturo Vidal, ahí en su hogar, mira, ahí en Barcelona, aprovechando también del básquetbol y mostrándose como un eximio también en esa disciplina. Recordemos que el chileno no disputa un partido desde el 7 de marzo, en aquella oportunidad cuando jugó 15 minutos por el Barcelona frente a la Real Sociedad. Cuando el coronavirus golpeaba a Italia, Cristiano Ronaldo se movió justo de Turín a Portugal, su país natal. Sin embargo, no escapa de la polémica porque fue visto entrenando en un estadio en plena cuarentena. Estas son las fotos de las discordias de CR7. Las fotos que comprometen a Cristiano Ronaldo entrenando en el estadio de Madeira cuando su ciudad está en cuarentena. Las autoridades le bajan el perfil. Cuando vengo a la oficina veo a mucha gente trotando en solitario. No veo que haya un problema, siempre que no provoquen reuniones y mantengan distancia. Se le vio rodeado con su hijo, incluso practicando con un portero. Ronaldo llegó junto a su familia el 9 de marzo a Portugal, su país de origen. Abandonó Italia por problemas de salud de su madre. No hubo una autorización especial porque todos somos iguales. El mejor jugador del mundo debe usar su imagen para dar un ejemplo, pero solo hizo ejercicio durante algunos minutos. No hay daño al mundo. La próxima semana debería volver a Turín, hacer cuarentena y quedar a disposición. En estos últimos días decidió arrendar una mansión en otro punto de Madeira que cuesta 4.000 euros semanales. Es Cristiano Ronaldo el centro de la noticia, incluso en tiempos de pandemia. Siguiendo en el ámbito internacional, mira esta imagen. El brasileño Malcolm del Zenit de San Petersburgo fue premiado como el mejor futbolista del mes de marzo en su equipo. Pero claro, con esta emergencia no pudiera recibir el premio. Así que a su club se le ocurrió entregar la distinción, el premio, con un dron. Ahí se ve como el futbolista recibe este galardón a través de la ventana de su departamento. Incluso su mascota se asustó. Imágenes que ves en blanco y negro porque son parte del recuerdo. El fútbol está paralizado y el presidente de la FIFA se pronunció al respecto. Gianni Infantino anunció que no se volverá a jugar hasta que la integridad de los futbolistas esté garantizada. Continúa la incertidumbre respecto al regreso del fútbol en el mundo. Por ningún partido, torneo o liga vale la pena arriesgar la vida de las personas. La advertencia de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, al mundo del fútbol. Una industria que mueve millones de dólares. La presión de algunos clubes y federaciones por volver a jugar pronto se siente.
Sería irresponsable forzar la reanudación de los torneos cuando la situación no esté 100% segura. Es mejor esperar un poco que tomar riesgos. La mayoría de las ligas en el mundo no han finalizado y son muchos los jugadores que terminan contrato el 30 de junio. Estos podrían extenderse hasta finiquitar las competiciones. Tenemos que mostrar flexibilidades y sentido común en nuestro enfoque legal en el futuro. Contemplan ampliar el mercado de pases y crear un fondo millonario que ayude a las instituciones. Gozamos de buena reputación en los mercados financieros. Nuestras reservas económicas no son dinero de la FIFA, es dinero del fútbol. Si el fútbol lo necesita, debemos pensar en cómo ayudar. Reina la incertidumbre, no hay fechas concretas ni planes a futuro. El tiempo devolverá al estadio el color de los equipos, sus hinchas y los ansiados gritos de gol. Y atención con la siguiente nota, es la historia de John Griffin, un escalador que pasa su cuarentena en la casa, de 3 pisos. Se propuso un desafío, subir las escaleras de su domicilio en una distancia equivalente a escalar, escucha bien, el monte Everest. Demoró varios días y así le fue. En casa, de manera obligada, los deportistas se las arreglan para intentar seguir con sus rutinas. John Griffin es un escalador británico de 53 años y su sueño es escalar